La semana anterior le había anticipado que íbamos a hablar justamente un poco de la vida de Abraham. Abraham, el padre de la fe, quien recibe un encargo de parte del Señor y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Pero resulta que Abraham no se da cuenta de esto, o quizás se resiste a obedecer. Quizás como muchos de nosotros nos resistimos a obedecer. ¿Por qué sabemos esto? Porque llegamos justamente hasta el capítulo 12 de Génesis, donde comienza diciendo que Abraham se acordó. O sea, eso quiere decir que antes ya tuvo un anuncio. No es que ese rato Dios le decía, él se acordó que Dios le había llamado. Como muchos de nosotros, a veces en momentos de dificultad nos acordamos que tenemos propósito. Nos acordamos que tenemos con el Señor un pacto. ¿Y qué es lo que sucedió para que Abraham se acuerde de esto? El capítulo 11, los versículos finales nos cuenta que el padre de Abraham murió. Y no solamente murió su papá, sino también su hermano. Mire, a veces en nuestra vida tienen que suceder cosas para que nos acordemos de las promesas de Dios. A veces en nuestra vida tienen que pasar situaciones para que digamos: ay, creo que Dios me está llamando. Alguna vez Dios me dijo algo. Creo que es momento de obedecerle. La palabra nos dice en el capítulo 12 que Abraham sale de su tierra, se va lamentablemente desobedeciendo, porque el Señor le dijo: deja tus parientes. ¿Y por qué Dios es tan malo y le decía de sencilla razón? Porque los parientes de Abraham tenían prácticas que no eran las mejores. Vivían en un lugar donde se practicaba mucho el sacrificio a ídolos, matando niños. Dios le dice: sal de allí, haré de ti una nación grande. A veces Dios nos tiene que sacar de los entornos que vivimos, porque los entornos que vivimos no son los más adecuados. A veces es necesario salir hasta de nuestra misma familia, porque a veces nuestra familia tiene procederes que no son los mejores delante del Señor. A veces nos toca también eso. Y en el relato nos cuenta que no obedece completamente a Abraham. Se va llevando a su sobrino, que estaba huérfano. Se va llevando a Lot, que posteriormente le mete en problemas. Mire, se había resistido Abraham hasta ese punto, con 75 años de edad, pero finalmente obedeció. No le pegó al 100, dio su mejor esfuerzo. No lo hizo bien. Sin embargo, obedeció. Salió con su familia, salió con sus animales, salió con sus riquezas. Se llevó a su esposa, que era estéril, que en ese tiempo la esterilidad era sinónimo de maldición. Se llevó a su sobrino y empezó a caminar a donde Dios le dijo que le iba a llevar. Mire, Génesis capítulo 12, verso 6 nos cuenta un poco acerca del contexto de lo que le estoy hablando. Génesis 12, 6 dice lo siguiente, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y dice el texto: y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo estaba entonces en la tierra. Mire, estaba salido, mejor dicho, de su tierra, de sus parientes. Estaba viviendo en una tierra, o estaba caminando hacia una tierra extraña. Y de pronto llega al lugar donde Dios le dice: vas a parar aquí. Y está mirando que en esa tierra estaba el cananeo. ¿Quién es el cananeo? ¿Qué significa el cananeo? Textualmente, cananeo viene de Canaán. Y ese lugar o esa gente era conocida porque eran mercaderes. Eran personas que hacían mucho comercio. Piense usted por un instante, Abraham saliendo de su tierra a un lugar donde Dios le iba a llevar. Y cuando mira la tierra, resulta que ya estaba quien mercadeaba con los productos. A ver, ¿qué tenía que hacer Abraham para llegar a ese nivel? Abraham tenía primero que poseer la tierra, tenía que preparar la tierra, tenía que sembrar, tenía que cuidar las plantas que crezcan, tenía que cosechar para después poder llenar sus necesidades y vender la comida que no avanzaban a comer. En pocas palabras, cuando él llega,
se da cuenta que hay otra gente que le llevaba muchos pasos adelante. Como nos pasa justamente a nosotros. Muchas veces recibimos promesa de parte del Señor para nuestras vidas y resulta que cuando emprendemos ese camino de fe, nos damos cuenta que hay otra gente que ya está 3, 4, 5, 6 pasos adelante de nosotros. Y a veces eso nos desanima. Y a veces eso nos pone inquietos. Salimos con una carpeta a buscar trabajo y resulta que cuando llegamos encontramos a 3, 4 personas que están delante de nosotros y nos damos cuenta que ellos están mejor preparados, que tienen más experiencia, que están pidiendo menos. Y nosotros nos sentimos en desventaja. A veces emprendemos un negocio y cuando emprendemos nos damos cuenta que hay otra gente que vende lo mismo, que vende más barato, que tiene años adelante. Sin embargo, esta noche le vengo a decir algo. Si Dios le prometió, Dios le va a dar. No importa quién esté delante. Mire, si alguien llegó antes que usted, lo importante no es llegar primero. Lo importante es que usted llegue con la presencia de Dios. Y quizás usted regrese a ver y alrededor suyo hay gente que tiene 3, 4, 5, 6 pasos adelante que usted. Quizás como el mismo Abraham. El siguiente verso nos dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. La tierra donde ya estaba el cananeo. Mire, la presencia del Señor le aparece a Abraham y hay una promesa. Cuando estamos en la presencia del Señor, siempre tendremos de parte de Él voz. Y cuando Dios habla, Dios crea. El texto bíblico comienza diciendo: en el principio creó, ¿no es cierto? Cuando Dios habla, Dios crea. Mire cuál es la reacción que tiene Abraham. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué dice el texto allí? ¿Y? ¿No le escucho? ¿Y? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Levantar un altar, edificar un altar no era una cosa sencilla. Un altar se construía con un montón de piedras. Tenían que ser más altas que la persona. Y poner un montón de piedras, ¿será un trabajo sencillo o será un trabajo arduo? Acuérdese de algo. Abraham estaba caminando con su familia, con sus ganados, con sus posesiones. Piense por un instante la última vez que usted se trasteó, que cambió de casa. Le cuento que Abraham no iba en un camión, ¿no? No había personas que le ayudaban a transportar las cosas. Estaba con su sobrino, estaba con su mujer, con ciertos empleados, sí, y todos cargando en animales las cosas que estaban llevando a un lugar que Dios les iba a mostrar. ¿Cuál? No sé. Señora, piense un instante usted, si su esposo le dijera: nos vamos a cambiar de casa. ¿A dónde? No sé. Camina, Dios nos va a mostrar. Y cuando estaban caminando, resulta que el lugar que le dice es aquí, ya está ocupado. Y su esposo le dice: vamos a adorar al Señor porque esto es nuestro. Hay que estar medio loco, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que estaba en desventaja. Había gente que ya estaba comerciando los productos de la tierra que Dios le estaba ofreciendo. Sin embargo, cuando escuchó la voz de Dios diciéndole: esto te daré a ti y a tus descendientes, él no dudó. Y lo que hizo es levantar un altar. Y el altar era un montón de piedras. Y en la parte de arriba se ponía un animal para el sacrificio. La próxima semana les cuento un poco más acerca de lo que era el sacrificio. Esta semana solo quiero dejar con usted esto. No importa si es que
en esa aventura de fe que usted está viviendo, se encuentra con gente que está 3, 4, 5, 6 pasos adelante. No importa si es que usted está en desventaja. No importa si hay personas que ya lo han intentado y han fracasado. No importa si usted no tiene los mejores contactos. No importa si usted no tiene la mejor propuesta. No importa si usted no es la mejor opción. Lo que tengo que decirle es que lo que Dios le prometió es suyo, porque usted va con la presencia de Dios y eso es suficiente. Lo que el Señor le prometió, el Señor cumplirá. No importa quién esté adelante. Y si adelante usted tiene una competencia enorme, el mercado está saturado, hay 100 carpet, lo que el Señor le prometió, le dará. No lo dude. Haga usted como Abraham. Adore al Señor y dígale: Señor, gracias, porque aunque mis ojos todavía no ven, yo lo creo. Porque eso se llama fe. Te creo por ese hijo que no quiere saber nada. Te creo por ese hogar que parece perdido. Te creo por esa empresa que parecería que está quebrada. Te creo por ese emprendimiento que está tan duro. Te creo. La diferencia entre Abraham y el común de los mortales, dice el libro de Hebreos, que es que él creyó y eso le fue contado por justicia. Dígale al de al lado: vamos a levantar un altar, dígale. Dígale. Póngase de pie, póngase de pie.